Vamos a leer en Hechos. Quiero recordarle el contexto del capítulo 13 donde estamos predicando. Pablo sale de Antioquía de Siria, ¿verdad?, en su primer viaje misionero a fundar iglesias. Y es así como pasa toda la isla de Chipre predicando, ¿verdad? Y ahí el procónsul Sergio Pablo pone la fe en Cristo Jesús, es salvo. O sea, acuérdense que en ese momento no hay iglesias en ninguna parte, solamente en Jerusalén, y este hombre es salvo. Obviamente lo discipularon para que él aprendiera palabra de Dios, y meditando hoy a mediodía en este pasaje, quizás este hombre llegó a ser líder de alguna iglesia ahí en Chipre. Pero ellos no se detienen, siguen su viaje, llegan hasta Antioquía de Pisidia. Ahí hay una sinagoga judía y los líderes de esa sinagoga lo invitan a Pablo a predicar. A nadie invitan a predicar. Y Pablo da un extenso discurso que nos ha tomado varias conferencias en hablar de ese discurso. Pablo habla muy ampliamente, habla de la salida de Israel de Egipto, habla del libro de los jueces, del profeta Samuel, del rey David, habla de Juan el Bautista, etc. Pero llega a un punto, y quiero que usted siga la lectura que va a llevar el hermano Giancarlo. Llegamos a Hechos 13, al versículo 26, para que usted vea qué gente está oyendo este discurso. Hechos 13, solo el versículo 26, ya. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Cuando Pablo le dice a esta gente, hijos de Abraham, es que los que estaban ahí eran judíos, 100%. Pero también había gentiles que aún no se habían circuncidado y lo llamaban temerosos de Dios. Ellos querían seguir al Dios de Israel, pero no querían dejarse circuncidar, ¿verdad? Pero los admitían en la sinagoga. Entonces, más o menos esa era la audiencia que Pablo tenía en ese momento. Versículo 27. Pablo dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarle. Es decir, que los gobernantes de Israel, los líderes religiosos, eran unos ignorantes de las Escrituras y por eso mataron a Cristo. No sabían Antiguo Testamento esta gente. Eso es lo que Pablo está enseñando en ese momento en la sinagoga. Pero como los judíos, ellos no podían matar directamente a Cristo, usaron a alguien. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Como los romanos gobernaban en ese momento, Israel, ¿me entiende? Animaron a Pilato a que condenara a Cristo Jesús y que les liberara a Barrabás. Así que ahí usted ve cómo los judíos fueron los autores intelectuales de ese asesinato. Los romanos fueron los autores materiales de la muerte de Cristo. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué significa la palabra madero? Cruz. O sea, murió en una cruz y luego fue sepultado. Eso dice el versículo 29. O sea, ¿qué es lo que Pablo predicaba en sus sermones? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que ese debería ser el mensaje en las iglesias para que la gente ponga la fe en Cristo y se salve, ¿verdad? Entonces, pero Pablo, hermano, no se queda ahí. Pablo va a enfatizar este punto, ¿verdad? A veces los pastores cometemos el error de que a veces predicamos alguna cosa y creemos que la gente lo ha captado. No. En las iglesias, o bueno, donde yo estudié en el seminario, nos enseñaron que en la repetición está la clave, ¿verdad? En repetir y repetir hasta que se entren las cosas en la mente. Porque venimos cansados, tenemos problemas, tenemos dificultades, algunas andan molestas porque no las llevaron a comer para el Día de las Madres.
No, aquí no hay de eso. Ni un regalo me dieron, hermano Will. Ni una libra de frijoles envuelta en regalo, me regalan. Relájese, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el sermón de Pablo apuntaba a Cristo, a su muerte, a su resurrección. Y luego que dice Pablo en el 29 que murió en un madero y lo sepultaron, dice el 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Mire qué versículo más corto y más importante. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que un muerto resucitó? Pues? Oye bien, ninguna religión del mundo tiene esa enseñanza que su líder haya resucitado. Pero el cristianismo sí lo tiene, ¿verdad? Y mucha gente no cree el cristianismo porque dice, ¿cómo es eso que alguien va a resucitar? Entonces Pablo va a enfatizar en ese punto, versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y que Pablo es bien diplomático. Él dice, ¿verdad?, en el 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Jerusalén, o sea, a los apóstoles. Él no dice que se le apareció personalmente a él y lo dejó ciego 3 días. No quería extenderse, no quería que la gente pusiera la mirada en él, sino que en Cristo. En Cristo. Así que dice que se le apareció, en otras palabras, que resucitó. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. El evangelio es la buena noticia de Dios al hombre. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ese es lo que es el versículo 32. Y nosotros, 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ajá. Entonces en el 33 vuelve a enfatizar que Dios resucitó a Jesucristo, como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y explicamos la vez pasada que ese verbo engendrado no se refiere a que la mujer concibe, sino que se refiere a la resurrección. En otras palabras, Pablo está enfatizando la resurrección de Cristo. Porque, hermano, esa es la base del evangelio. O sea, ¿de qué nos hubiese servido un líder muerto? No te creería en él ahora. Entonces, eso lo dice el 33. El 34 lo tenemos acá y dice: Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de el rey David. La Biblia, hermano, este pasaje, este versículo, si usted lo lee así nomás, si no se lo explico, no lo va a entender. Bueno, alguien dirá, ¿y quién es David? ¿Será mi vecino el que vive en la esquina? ¿Verdad? Fíjate bien, Pablo está enfatizando la resurrección de Cristo. Y dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿a qué se refiere? A resurrección. Para nunca más volver a ver corrupción, o sea, el cuerpo de Cristo no se descompuso. Cristo murió aproximadamente el viernes, como a las 3 de la tarde, lo sepultaron, viernes. Pasó todo el sábado en la tumba
y el domingo en la mañana resucitó. Se fija, él estuvo parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. No vio corrupción. Otros dicen que fue miércoles. Yo no entro en esa discusión absurda. Que estuvo 3 días muerto, lo dice la Biblia. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra, en el vientre de la tierra. Entonces, ¿cómo? En cuanto lo levantó, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David el rey. ¿Verdad? David fue el segundo rey de Israel. ¿Qué significa esa palabra? Ya se la explico. Ahí está subrayada. Pero primero lean aquí. Pablo recuerda la profecía de Isaías, la cual afirma que Dios mantuvo su fidelidad a su pacto eterno con David, cuya familia habría de terminar con el Mesías, el Rey eterno. Eso que llama Pablo las misericordias fieles es que Dios, a través del profeta, le dijo a David que él sería rey sobre Israel por los siglos de los siglos. Esa es la promesa. ¿Irá Dios a cumplir eso, hermano? Sí. Pero cuando le dice el profeta a David, se está refiriendo a Cristo, que un descendiente de David va a reinar para siempre, el cual es Jesucristo. ¿Cuál fue el último rey que fue coronado en Jerusalén? Fue Cristo, con una corona de espinas. Muy bien, sigamos. Si Cristo es el Mesías, como las Escrituras lo muestran, entonces la muerte no tiene poder sobre él, porque Dios lo ha levantado de entre los muertos para reinar. Entonces, acuérdense que Pablo le está hablando a judíos. Los judíos bien sabían del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, ¿verdad? Y Pablo les recuerda, Dios le dijo a David que él iba a ser rey para siempre, ¿verdad? Refiriéndose, por supuesto, a Cristo Jesús. Mire, en los salmos, David habla de sí mismo, pero refiriéndose a Cristo. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué dice Romanos 6:8? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. De eso trata el Evangelio, hermano. Sabemos como humanos que vamos a morir físicamente, si Cristo no viene en los próximos años. Pero, y si morimos con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él y viviremos con Él. Ese es el Evangelio. Ya son las buenas noticias, ¿verdad? Dice Romanos 8:33. A veces la gente nos acusa y Giancarlo es salvo. Yo no lo veo salvo. Y Ulises será salvo. Más con Mario de amigo. Yo no lo veo muy salvo a veces. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no es la gente, no es la crítica de la gente. La gente siempre nos va a descalificar porque no quiere nada con Cristo Jesús. La gente siempre va a resaltar nuestros pecados personales porque no quiere nada con Cristo Jesús. Es más, aún los familiares van a resaltar nuestros pecados porque no quieren nada con Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién recuerda esta palabra? Dios es el que justifica. ¿Qué palabra se le viene a la mente? Justificación, salvación, vida eterna. Entonces, Dios es el que salva, no es su vecino, no es su familiar que quiere cambiarlo, por no decir otras palabras. Pero yo tengo que seguir. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción se refiere a la descomposición del cuerpo.
¿Dónde dice eso? Lo dice en el Salmo 16, ¿verdad? Que tu santo, hablando de David, refiriéndose a Cristo, tu santo no verá corrupción. Pablo se extiende en cuanto a la resurrección, porque el corazón del mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque es el corazón. Pablo se extiende y enfatiza la resurrección. ¿Por qué? Porque es el corazón del mensaje del Evangelio. ¿Entendió? Obviamente podemos declarar, ¿verdad?, que Cristo murió por todos nuestros pecados, pero resucitó. Y cuando pusimos la fe en Él, fuimos declarados justos ante los ojos de Dios. Porque la justificación es que Dios, el Padre, en su soberanía, declara justo o salvado o justificado o redimido a toda persona que pone la fe en Cristo. Esa es la justificación. No es que no fuimos salvados porque seamos buenos. ¿Qué no somos buenos? Seguro que vimos en la mañana, ¿verdad? Si ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más Dios nos dará a nosotros, ¿verdad? Somos malos. Yo no he venido para eso, hermano Will. Yo estoy aquí para oír palabras de aliento. Pero cuando digo que somos malos, que somos pecadores, es porque Dios salva pecadores. Dios salva gente mala. La gente que es buena está allá afuera. Anda de paseo en metro ahorita. Está en las playas surfeando. O están tomando licor porque ganó su equipo preferido. Otros están llorando. ¿Me entendió? Muy bien. Te debo de seguir. Cristo había resucitado y que en su estado de glorificación nunca más volvería a experimentar la muerte ni la corrupción. Cristo había resucitado y en su estado glorificado nunca más iba a volver a haber corrupción. Acuérdense que Cristo en su cuerpo glorificado atravesó paredes. Comió con los apóstoles, allá en la playa. ¿Se recuerdan? Es un cuerpo glorioso. Entonces, oye, Cristo se apareció 40 días para darle las últimas enseñanzas a los apóstoles. Hermano, ese seminario de 40 días le cambió la mente a los apóstoles. Aún aquel Pedro que negó a Cristo, lo vimos aquí en el capítulo 3, de hecho, que sube las gradas y predica una conferencia basada en el libro de Joel y se convierte en 3,000 personas. Fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios que usted también tiene. Los creyentes cambiamos no porque el cónyuge nos dice. Los creyentes cambiamos porque permitimos que el Espíritu Santo haga cambios interiores en nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar por esfuerzo personal, jamás. Claro, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que cambiemos. Él puso su Espíritu en nosotros. Para que andemos conforme al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Salmo 16? Se alegró, por tanto, mi corazón. Aquí está hablando del rey David, quien escribió varios salmos. Dice, se alegró. Por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. David escribió este salmo y escribe de sí mismo, pero luego entendemos que lo escribió de Cristo Jesús. Mira, dice el 10, porque no dejarás que mi alma
no se descomponga en la tumba. La palabra Seol o puede significar tumba o puede significar infierno en el Antiguo Testamento. Depende del contexto, ¿verdad? 10. Porque no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo se descomponga su cuerpo. David lo dijo de sí, pero se refería a Cristo. Hermano, hay una serie de salmos que se llaman mesiánicos, que realmente David los escribe en primera persona, pero se refieren a Cristo Jesús. ¿Me entendió? Ahí en la Biblia de estudio, ahí está la lista de cuáles son los salmos mesiánicos. Les he dicho con amor, compren una Biblia de estudio. Empieza a ser un estudiante de la Biblia. Venir al cultito nomás no se aprende mucho. Así que eso de repente les hago la sugerencia. En el Salmo 16 se refieren a una vida que va más allá de la tumba y la muerte. La existencia de eterna y perfecta felicidad para el creyente en la presencia del Señor. ¿Qué decía David? Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia eterna hay plenitud de gozo. En esta vida hay muchas tristezas, hay muchas decepciones, hay muchas frustraciones. Cuando seamos resucitados o trasladados, esa va a ser la realidad, ¿no? Va a haber plenitud de gozo. Va a haber gozo como nunca lo hemos experimentado. Hechos 13, 36 y 37. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, Cristo, no vio corrupción. Pablo sabe que le está hablando a judíos que conocían el Salmo 16 y el Salmo 2, porque eran de los principales salmos que se cantaban en la sinagoga. Entonces, pero tal vez dijo Pablo, quizás hay algún judío un poco novato, y él lo explica en este versículo. Porque a la verdad David, el rey David, ¿verdad?, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¿Qué significa ese verbo? Murió. ¿Verdad? Pero los creyentes no morimos totalmente, dormimos. Siempre para los creyentes se usa el verbo dormir en la Biblia, porque vamos a ser despertados para la vida eterna. Entonces David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El cuerpo de David se descompuso, el de Cristo, ¿no? Entonces, hermano, Pablo era un maestrazo, ¿verdad? Entonces, es más, quizás algunos judíos ahí no veían esa relación de por qué David decía eso, ¿verdad? Aquí Pablo lo explica. Dice el 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto yo lo pongo para que se entienda de qué está hablando. ¿Se da cuenta que la Biblia hay que observarla para entenderla? Entonces Pablo habla de David aquí y habla de Cristo en el 37, mas aquel a quien Dios levantó, o sea, resucitó, no vio corrupción. Su cuerpo no se corrompió. Muy bien. David murió, fue sepultado y espera la resurrección, habiendo sido afectado por el deterioro natural de su cuerpo. Cristo no sufrió corrupción, venció a la muerte y resucitó para vivir eternamente. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo le está hablando al apóstol Juan, ¿verdad?, porque Juan siente temor. Él está comenzando el libro de Apocalipsis y Cristo se le aparece resucitado. ¿Se dan cuenta por qué Juan tuvo el valor de
¿cómo se llama?, de sufrir persecución, y estuvo preso en una isla llamada Patmos. Y ahí fue donde Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Y dice Cristo, no tengas miedo. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Cristo como hombre estuvo muerto. Cristo como Dios nunca muere. Acuérdense que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Entonces como hombre Él murió porque tenía que morir por todos nuestros pecados. Era necesario que alguien muriera en expiación por todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dice Cristo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La Biblia utiliza la palabra Seol en el Antiguo Testamento para infierno. Y utiliza la palabra Hades, que es griego, para infierno. Seol es hebreo. Le digo esto porque más gente hoy en día no cree en el infierno. Y es porque la palabra infierno ha desaparecido de los púlpitos cristianos hoy en día, hermano. La gente habla más vi a un predicador muy inteligente, muy bueno, profesional, hablando de las caricaturas que le pueden dañar los niños. Y hablando de comidas saludables para no engordar. Eso hablan en algunos púlpitos. Que eso es más entretenimiento que palabra de Dios. Así que, hermanos, el infierno existe. Usted es salvo por la gracia, no es salvo por miedo al infierno, ¿verdad? Es más, cuando yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, no predico al infierno. Pero eventualmente una persona que va a una iglesia va a oír del infierno, que el infierno fue preparado para Satanás y los demonios. Dios no manda a nadie al infierno, porque dice, no, que Dios es bueno. ¿Cómo Dios va a mandar gente al infierno a que sufra por los siglos de los siglos? No, Dios es bueno. Sí, Dios hizo el infierno para Satanás y los ángeles. Y la gente impía, ellos solos van a ese lugar. No es que Dios los manda. Uno les predica, hoy hay radio cristiana, hay televisión cristiana, en internet hay miles de emisoras, hay miles de predicadores, y la gente, hermano, quiere copas de fútbol, quiere campeonatos, quiere que gane el Águila. ¿Me entienden? No quiere nada con Cristo. Entonces, ellos están viajando paso a paso, momento a momento, día a día al infierno. Personalmente. Dice Hechos 13:38. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se os anuncia perdón de pecados. Sabed pues esto, varones. En la sinagoga ahora había hombres, ¿verdad? Acuérdense, la cultura judía era muy machista y solamente las cabezas de hogar estaban ahí en la sinagoga. ¿Por qué? Porque el esposo era el encargado de enseñarle a las esposas en la casa, así como estos esposos que están aquí. Estoy bromeando, Douglas, hoy si letra te noto bien, mira, te noto bien. Sí, hermano querido. Cuando el hermano Denis pregunta, dice la Biblia en Efesios que el hombre es la cabeza del hogar. ¡Amén! Dicen ustedes, ¿verdad? Les gusta, ¿verdad? Entonces, usted es el maestro que Dios ha puesto en su hogar. Entonces, déjese discipular primero. Aprenda Biblia. Estudie la Biblia y enséñele usted a su esposa y a sus hijos. Porque a sus hijos en las escuelas no les van a enseñar Biblia. Sus hijos en la escuela les van a decir que ellos pueden elegir su sexo, como hacen en Estados Unidos. ¿Me entienden?
Sus niños en la escuela van a oír muchas cosas, van a oír de Netflix, van a oír de pornografía, van a oír muchas cosas, muchas cosas. Y en la iglesia solamente vienen 1 hora y media a la semana. ¿De quién moldea el carácter de la criatura? La escuela. Entonces, hermano querido, ese versículo, hoy sí, ¿verdad, hermanos varones? Van a ser discipulados. Vale. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Jesucristo se os anuncia perdón de pecados. Hermano, yo cuando oigo una predicación de internet y el pastor menciona a Jesucristo, yo automáticamente en mi mente asocio el perdón de mis pecados. Es más, espero que el predicador hable del evangelio, que le diga a esa congregación que Cristo murió por sus pecados. Pero no. El predicador dice, mire, pórtese bien. Haga el bien, no peque. Pórtese bien, sea buen ciudadano, pague sus impuestos. Son consejos morales que no son malos en sí, pero que no salvan al inconverso, ni van a ayudar al creyente a crecer en la gracia. Entonces, espero y le animo que cuando usted oiga a Jesucristo en una predicación, asocie el perdón de sus pecados. Muy bien. Pablo proclama este mensaje. Toda persona encuentra perdón de sus pecados solo a través de Jesucristo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, porque la cruz me recuerda que allí fueron pagados mis pecados pasados, presentes y futuros. Alguien puede preguntar, mi hermano, ¿y es correcto que un creyente ande en una cruz? Sí, una cruz vacía, Cristo no tiene esa cruz. Y la cruz puede recordarle el perdón de sus pecados. ¿Qué dice Colosenses? A veces las personas dicen, mire, muéstreme un versículo que diga que Cristo pagó por todos mis pecados en la cruz. Colosenses es el apropiado. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Lo entendió? Pablo es magistral, es decir, es un buen maestro. Y Pablo nos recuerda nuestra antigua posición en Adán. Dice, ustedes estaban muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestro corazón. Pero Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Estoy diciendo que usted vive como le da la gana? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Cristo hizo una redención completa por todas nuestras iniquidades. Porque aún siendo creyentes vamos a pecar, vamos a fallar. Pero recuérdense, cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Él hizo un pago adelantado por nuestros pecados. El versículo 39, Hechos 3:39, es también excelente. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Fíjese que, ¿por qué Pablo menciona la ley de Moisés? A veces Pablo usa solamente la palabra la ley. Vamos a decir, para que usted lo entienda, la ley se refiere a los 10 mandamientos. Eran 613. Pero se dividía en la ley moral, ley social y ley ceremonial. La ley moral eran los 10 mandamientos. Es más, hasta hoy en día mucha gente cree que si uno cumple los 10 mandamientos va a ser salvo.
¿Puede usted cumplir los 10 mandamientos? No, si ya los quebrantó. Usted ya mintió alguna vez en su vida. Usted ya codició alguna vez en su vida. Usted ya desobedeció a su papá y a su mamá alguna vez en la vida. Ya está condenado. O sea, ya los 10 mandamientos ya nos condenaron, hermano. Por eso decía aquel versículo que estábamos muertos en pecado. Porque sin saber hablar bien, se le habla a los niños, ¿verdad? Venid para acá, llegarán para otro lado. Rebelde igual a los tatas, ¿verdad? ¿Y quiénes iban a ser desobedientes? Es la naturaleza pecaminosa que tienen dentro, que le heredaron de nosotros. Entonces, mucha gente todavía hoy en día cree que la salvación es hacer cosas para Dios, servirle a Dios, congregarse a Dios. Esa es doctrina de hombres, hermano. Porque la salvación es por la fe en Cristo. Ya usted que ha sido salvo, usted en agradecimiento se va a congregar, va a orar, va a servir, no para ser salvo, sino que ya es salvo. Entonces, en muchos lugares tergiversan las cosas, no por maldad, por ignorancia. Por ignorancia. La mayoría de nuestros queridos pastores no han querido estudiar, hermano. No han querido estudiar. Y predican como predicaba su pastor. Yo prediqué 8 años aquí como mis 2 pastores. Así predicaba yo. O sea, ellos fueron mis referentes por 6 años. Pero cuando me di cuenta que estaban equivocados, me fui para el seminario. Así que Pablo, hablándole a judíos que conocían los 10 mandamientos, les dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser salvados, en Jesucristo es salvado todo aquel que cree. Hermano, si usted en su casa lee el final de este capítulo, se va a dar cuenta que había muchos gentiles. Esos tipos se alegraron, porque dijeron, ya no tenemos que circuncidarnos para ser salvos, ya no tenemos que guardar el sábado para ser salvos. Se alegraron que era solo por fe, porque la religión judía ponía muchos requisitos. Habían muchas fiestas, muchos ayunos, fiestas de los tabernáculos, de la Pascua, de las primicias, había ofrendas por los pecados. No, hermano. Es que era un paquete grosero que Dios lo había instituido para que la gente entendiera, hermano, que no lo podía cumplir y buscar a Dios por la fe. Por la fe. Y por eso daban a los judíos el día de la expiación, que era un símbolo de Cristo. En el día de la expiación era una fiesta judía que toda la gente asistía y venía de todos los países, porque el sumo sacerdote sacrificaba un cordero que perdonaba todos los pecados cometidos por las personas ese año. Era una vez al año. Entonces, la gente piadosa que buscaba de Dios realmente venía a la fiesta de la expiación. ¿Por qué? Porque decía, yo soy un pecador y necesito esa expiación. Ellos no sabían que era expiación. Expiación es que se cubrían los pecados. Y cuando Cristo murió en la cruz, todos esos pecados que fueron cubiertos en el trato de Dios con los judíos, fueron perdonados. Imagínense. Y nosotros directamente, cuando ponemos la fe en Cristo, todos nuestros pecados no son cubiertos, son perdonados. Ya lo vimos en Colosenses. Ya lo vimos. Que la gente nos va a recordar, es que él hizo eso. Yo sé, ese Will yo lo conocí, ese antes andaba en Honda, y solo en Honda lo miraba. Pero en una moto no. Y también consumía sustancias, ¿verdad? Consumí sustancias y
como yo todo el tiempo, aunque usted no lo crea, yo fui bien penoso. A mí nadie nunca me vio ni drogado ni borracho. Solo mis amigos con quien lo hacía. Es que me daba pena, fíjate. Pero sí, fui consumidor. Fui consumidor. De ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué consumía sustancias? Porque me sentía triste. Porque quería ser feliz. Y la gente por eso consume sustancias, que nada más le adormecen nuevamente unas horas y después vuelven a la realidad. Entonces, hermano, se da cuenta que Pablo usa la palabra justificación porque no hay otra palabra, hermano. Estos judíos nunca habían oído esa palabra. Ellos habían oído perdón de pecados, habían oído de cubrir los pecados. Pero Pablo tiene que ser sincero, y esta es la primera vez que que Pablo usa esta palabra, porque Cristo ya la había usado. ¿Se da cuenta? Yo dije en la mañana, Cristo nos habló la mera realidad. Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, explicaron las enseñanzas de Cristo, porque no son fáciles de entender. Entonces le decimos, lea los evangelios, lea los 4 evangelios, lea solo Mateo, pues ya voy rebajando, mire, hoy ando bien lleno de gracia, ¿verdad? Antes era el Nuevo Testamento, lo dejé en los 4 evangelios, y ahora solo el evangelio de Mateo. Ya por el capítulo 10, ¿verdad? Isaac, ¿no? Y no pasas del 10, ¿verdad? Hermano, lea el Evangelio según San Mateo. Ahí va a hallar un montón de cosas que no son fáciles, porque Mateo fue escrito primariamente a judíos. Ahí está el Sermón del Monte, del que hemos hablado mucho. Entonces le está hablando a judíos que conocían el Antiguo Testamento y que tenían una religión falsa en ese momento. Entonces Cristo les viene a dar la línea correcta, ¿verdad?, de cómo agradar a Dios. Pero bueno, volviendo a mi versículo, léemelo otra vez, Jan. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. En Jesucristo tiene vida eterna todo aquel que cree. En Jesucristo es salvado del infierno todo aquel que cree. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entienden, hermano? Es que mire, a veces algunos viven como que si no entendieran esas verdades, hombre. Sí. Mire, si esto, hermano, sería para animarnos y tener una vida cristiana en crecimiento espiritual. Más los que han estado en una iglesia legalista, donde les ponían muchas reglas, haga esto, haga aquello, de dinero, de diezmo, pórtese así, peínese así, asá. No se maquille, no se ponga listo. Solo moralidad. Escuchamos por primera vez en Hechos la maravillosa palabra justificados. Pablo dice que cuando ellos ponen su fe en Cristo, Dios los declara justificados, es decir, libres de culpa. Sus pecados son perdonados, no sobre la base de practicar la ley de Moisés, sino mediante la fe en la obra expiatoria de Cristo. No sobre la base de hacer obras. Léelo otra vez. Y decirlo así, no sobre la base de hacer obras. No sobre la base de hacer obras. Todos. Pablo dice que cuando ellos ponen su fe en Cristo, Dios los declara justificados, es decir, libres de culpa. Sus pecados son perdonados, no sobre la base de hacer obras, sino mediante la fe en la obra expiatoria de Cristo. Ese es el evangelio que tenemos en algunas partes. Cree en Cristo, pero tiene que diezmar. Cree en Cristo, tiene que guardar el sábado. Cree en Cristo, tiene que perseverar hasta el final. Cree en Cristo, tiene que servir en la iglesia, etcétera. Es ahí donde están pervirtiendo el evangelio. No enseñan que la vida eterna es por la fe sola en Cristo solamente. Circuncisión. Bueno,
circuncisión, sábado, comida kosher. En algunas partes hay una iglesia en San Miguel. Hay una iglesia en San Miguel que para ser salvo tiene que circuncidarse. ¿Qué es la dirección? Hermano, yo se las doy. Ahí está la entrada de la Belén. Ahí está. Por si acaso quieren circuncidarse. No, mire, el pastor es doctor. Le voy a poner anestesia, no se preocupe. Algunos ponen mire hermano, sí que hay gente tan perversa que pone hasta el diezmo de requisito para salvación. Son perversos. Son comerciantes, hermano. Y yo los he oído, no estoy inventando. Algunos ponen la circuncisión de requisito o el sábado. La comida kosher es una comida judía especial. En Estados Unidos, los que han viajado me han contado, y yo he leído, hay lugares donde venden esta comida especial y solamente los judíos van a comprar. Porque ellos hay una lista en el Antiguo Testamento de alimentos prohibidos, de animales que no se deben de comer. Por ejemplo, el cerdo. Y a usted le gustan las pupusas revueltas. Y la hermana Esperanza hace pupusas revueltas. Y Regina hacía pupusas revueltas antes. Es que son ricas, ¿verdad? Pero no es pecado comer cerdo. Pero hay personas, hermano, todavía hoy en siglo XXI hay personas que creen que son salvos porque no comen chicharrones. Tan ricos que son, ¿verdad? Bueno, yo voy terminando. Tengo ¿cuánto? 10 minutos. La justificación ante Dios es que, hermano, una dádiva que proviene de Dios. Léeme por favor Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? La justificación es un regalo de Dios, proviene de Dios. Número 2. Es aparte de tratar de guardar la ley. Busque por favor, ¿verdad? Si usted puede, en su teléfono, en su Biblia, Gálatas 2:16, para demostrarle que, lo hice así para demostrarle que en su Biblia aparece la palabra justificación, que es una palabra clave. La justificación es aparte de guardar la ley. Gálatas 2:16. Encontrarlo ya y leerlo. Los hermanos son rápidos para hallar los versículos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces aparece la palabra justificación en ese versículo? Y cuando dice por las obras de la ley, quítale ley, y hoy son las obras que algunos líderes se inventan. Unos inventan una cosa, otros inventan otra, ¿me entiendes? Unos inventan que las mujeres tienen que poner un velito en la cabeza. Otros inventan que hay que andar el vestido hasta los tobillos, el hombre con manga larga, otros que tienen que dar sombrerito, etcétera. Lo digo con respeto. O sea, y tantas cosas que se inventan. Entonces, hacen creer a la gente que es por cómo se visten, o que son salvas porque no se maquillan. Si alguien decide hacerlo, hay libertad en Cristo Jesús. Número 3. Es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. La justificación es o sea, no es un invento de Pablo tampoco. La justificación es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Vaya rápido a Romanos capítulo 1. Oiga bien, todo creyente, si usted alguna vez es discipulado,
y quiere recibir Romanos, con gusto se lo damos. Romanos es la carta, el libro más importante de la Biblia con respecto a la salvación. Romanos 1:6, 1:16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá eternamente. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo eso, hermano? Eso está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo fue salvo Abraham, hermano? En Génesis 12, y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. No había iglesias, no había diezmo. No lo quería pensar por eso. Pero Abraham, de su corazón, cuando venció a los 5 reyes enemigos, llegó de Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Mire, esa enseñanza es linda. Y Abraham, sin haber un mandamiento, él le dio el diezmo a Melquisedec, de su corazón salió. Sin ley, porque Moisés aún no había nacido. Estamos en Génesis. Hasta en el libro de Éxodo se da la ley, en el segundo libro de la Biblia. Entonces, Abraham nunca fue a una iglesia, nunca sirvió en una iglesia, nunca guardó el sábado, pero fue salvado por la fe sola. Sí, sí. Por eso no lo quería mencionar, pero usted que va a ser un estudiante de la Biblia, ahí busca Melquisedec. Después usted va a ver ese nombrecito en el libro de los Salmos. Y después va a ver en el libro de Hebreos, que dice, y Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que el que se le apreció ahí a Cristo Jesús, perdón, a Abraham, era Cristo, antes de su encarnación. Mire, si es que la Biblia tiene un montón de temas mejor que una película de Netflix, hermano. Mejor que un clásico. Mejor que un clásico nacional. ¿Cómo van? Bueno, y el hermano Billy, está cocinando. Ojalá que cocine bien ese bandido. Que haga buen café ahora. Más le vale. Bueno, sigamos con el punto número 4. Se adquiere por medio de la fe sola en Cristo solamente. O sea que Ulises me puede extender más, da 1 hora más de explicación, pero no está el chef. Podemos aguantarnos. Número 4. La justificación se adquiere por medio de la fe sola en Cristo solamente. Y para eso vamos rapidito a Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. No me pierda Romanos, vamos a rezar a Romanos más después. Las siguientes citas son solo de Romanos. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En buen español diría, y que por las obras, vamos a verlo más adelante, y que por las obras ninguno obtiene la vida eterna ante Dios. Miren, yo como enfatizo mucho esto, a veces hay personas que dicen, como soy salvo, ya no tengo que congregarme, yo no tengo que orar. No, usted está entendiendo mal el evangelio de la gracia. Estamos diciendo que ahora usted es salvo o salva por fe sola.
y que eso debería producir agradecimiento para congregarse más, para leer más, para orar más, para testificar más. O sea, esa es la forma correcta como se tiene que digerir esto, ¿verdad? Pero siempre va a haber uno que otro que dice, no, yo soy salvo y puedo vivir como me da la gana. No, no has entendido el evangelio de la gracia, mi amor. No, hay que ponerle mente a esto. ¿Y sabe por qué me gusta predicar esto aquí? Porque esto es para gente inteligente. Alguien que entienda que esto es licencia para vivir desordenadamente. No, no. Le falta 10 para el peso, pues, y lo digo con amor. Entonces, o sea, la idea es que de enfatizarlo es, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de iglesias no predican esto. No. Predican un evangelio de Cristo más el bautismo en agua. Si usted no se ha bautizado en agua, usted no es salvo. Cristo más la Santa Cena o la Cena del Señor. Si usted no toma Santa Cena, okay. ¿Me entiende? Entonces, o sea, queremos que usted entienda que es por solamente la fe sola en Cristo, valga la redundancia. Pues ahora que usted se considera salvo, legítimamente, 100%, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado lógico, normal y natural? Que haga buenas obras. Porque ya es un hijo, una hija legítima de Dios. ¿Lo entendió ahora? Pues lo vuelvo a repetir, yo con gusto lo hago. Voy a asumir que lo han entendido, hermano. Así que vamos al número 5, rapidito. Está disponible para todos. La justificación está disponible para todas personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda persona, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan 3:16, el versículo que todo creyente debería saber de memoria. Otra tarea que tiene, miren. Sí que, o sea, le dije en la mañana, siendo un inconverso, yo leí la Biblia, leí los evangelios y los entendí. Y desde que tengo 18 años, yo me hice aficionado al béisbol. Por eso no me importa quién ganó ahora ni quién perdió. Y en los partidos de béisbol había una persona que atrás del catcher, Estados Unidos, ponía un rotulito. Fíjese que ahora ese rótulo ya no lo pueden poner. Mire cómo es Satanás, pues. Y el cartel decía John, o sea, Juan 3:16. Yo en esos días que había leído los evangelios, ¿y por qué esta persona pone ese? Y me fui al versículo. Hermano querido, le testifico, me lo aprendí de memoria, siendo un inconverso, porque de tal manera justificó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora en día es prohibido llevar esos rótulos a los eventos deportivos en Estados Unidos. Por eso ese país está tan corrupto como está ahorita. Esta semana un pastor puso una foto hay una iglesia que está ordenando mujeres como pastoras, que no es bíblico, por supuesto. No tengo nada contra las mujeres, pero todavía con la agravante que están ordenando mujeres lesbianas para ser pastoras, y salen ellas con su cuero, se llama cuello clerical, un cuello que tiene un cuadrito blanco y de pantalones, y sí, bien
bien presentables las mujeres, pero no pueden ser pastoras. ¿Verdad? Así está el mundo degenerado. Se acabó el tiempo, pero el chef todavía no ha terminado la comida, así que tengan paciencia un poquito más. ¡Curate, chef! La justificación número 6 se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Muy bien. Hoy sí, vaya a Romanos y ya no vamos solamente vamos a estar en Romanos. Rapidito, ya viene el café en camino. Con cremora, por favor. No hay. Del café que le gusta a Batman. Ay, Dios mío. Hay carne, hombre. Vamos a ver. Romanos 5:16. Romanos 5:10. La justificación se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Le explico rápido ese versículo. Pablo está haciendo una comparación de Adán con Cristo, que así como Adán pecó por un pecado, todo el pecado fue pasado a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Adán iba a pecar. Entonces Pablo está comparando a Adán con Cristo Jesús. Ahora sí, si podés ponerle a Adán ahí en vez de... poner el nombre Adán, si podés ponérselo. Y con el don no sucede como en el caso de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Se da cuenta, hermano querido, que uno solo no puede entender la Biblia? Yo siendo pastor 8 años, yo nunca prediqué estos versículos porque no los entendía. Hasta que me dejé enseñar en el seminario. ¿Me entiende? Entonces, hay bastantes versículos, mire, casi todos los versículos clave de la justificación se requiere que alguien se los explique a uno. Por eso los pastores son bien limitados en predicar esta doctrina. Solo se sabe en Juan 3:16. Y apenas Efesios 2:8, porque todavía yo he hablado con personas ¿y dónde está eso usted? Más eso, no por obras para que nadie se gloríe. Nunca me lo habían explicado, me han dicho. Gente de años en iglesias, hermanos. Claro, también la gente que se congrega tiene responsabilidad porque no lee. Le gusta el cultito del domingo y no lee, no aprende. Vamos, repito, número 7. La justificación es dada gratuitamente por la gracia, es gratis. Y es Romanos 3:24. Un poquito atrás. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow. ¿Se entiende, verdad? Por cuanto, 24, siendo justificados gratis por su gracia, mediante la redención. Los que han estudiado Romanos, ¿verdad?, han aprendido que cuando Cristo murió, primero fue la propiciación, luego la redención y luego la justificación. Por eso aquí Pablo usa las dos palabras, usa justificación y redención. Redención es el pago completo de todos nuestros pecados. Número 8. Se obtiene mediante la obra redentora de Cristo. Ponerle la justificación. Se obtiene mediante la justificación de Cristo. Romanos 4:25. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Número 9, la justificación
es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Él es santo y es justo. Romanos 5, 8, 9. La justificación es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y lo último, número 10, la justificación ante Dios excluye el orgullo humano, no es por esfuerzo personal. Romanos 3, 27, 28. 3, 27, 28. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, siendo por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Más claro imposible, ¿verdad? Concluimos, dice Pablo en el 28, que la vida eterna es por fe sin obras. El que tiene oídos para oír, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa doctrina